Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 11 de enero de 19, perdón. Es que nuestra producción a veces se queda en el año anterior y nos confunde. Es 11 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La pregunta no es si el hecho existe o si no existe, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de Colombia deja abandonado a Andrés Felipe Arias en una cárcel en Miami? ¿Cuál es el interés de Iván Duque y de Carlos Holmes Trujillo en mantener encarcelado a Andrés Felipe Arias? El juez convocó una audiencia, la de ayer, con el propósito de oír el gobierno de Colombia para que confirmara que la manifestación hecha en la audiencia anterior por el embajador de Colombia en ese país estaba respaldada por el gobierno y pedía un funcionario del gobierno en los estrados. No apareció el funcionario del gobierno, no mandaron a nadie, dejaron a Andrés Felipe Arias solo, lo abandonaron. Cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nada menos, dijo que había sido víctima de todos los atropellos, que se imponía en su caso una segunda instancia, lo que significa que la sentencia de primera instancia no está ejecutoriada y que no hay nada contra Andrés Felipe Arias. Pero el gobierno de Colombia no se presenta. El canciller hace mutis por el foro, siguiendo seguramente instrucciones del presidente Iván Duque, que le dice: déjeme ese presito allá, déjemele preso en Miami y que hagan con él los gringos lo que les dé la gana y que lo manden para acá para que lo acaben de triturar los amigos de la Corte Suprema de Justicia. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué este acto de crueldad, de injusticia manifiesta? ¿Y por qué se resuelve definitivamente el gobierno de Iván Duque a declararle la guerra a un sector muy importante del uribismo que ve en Andrés Felipe Arias la gran víctima de la injusticia política del Poder Judicial en Colombia? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, esa es la que le proponemos a nuestros oyentes. ¿Por qué abandonaron a Andrés Felipe Arias el presidente y el canciller Carlos Holmes Trujillo? El silencio de los culpables. Ni una palabrita sobre los 400 millones de dólares que el periodista Gustavo Rugeles dice haber encontrado de Juan Manuel Santos en el Banco del Vaticano, con documentos, y con documentos firmados por el señor Santos, y en el mismo banco en el que ha habido refugio para capitales repugnantes de otros tiranos de América Latina, entre otros de la señora Fernández de Kirchner. Esto es un huracán. Este es el tema más importante del momento, porque aquí va de juego, entre otras, el prestigio y la reputación del Vaticano. Es decir, confirmado esto, el Papa Francisco tiene que hacer mutis por el foro e irse a rezar a alguna parte y permitir que la Iglesia Católica nombre un representante que vuelva por los fueros de la Iglesia. Esto es mucho más demoledor, no decimos mucho más grave, ojo, que no se nos entienda mal, que el tema de la pedofilia. La Iglesia Católica está azotada por unos vendavales terribles. Las puertas del infierno no prevalecerán, pero Dios mío, si están haciendo lo posible por echarla abajo. ¿Qué es esto de que el Banco del Vaticano es el refugio de los capitales más mal habidos de los tiranos de América Latina? ¿Qué pasa con las denuncias de Rugeles? El silencio de los culpables.
ni una sola palabrita. Fuera de un mal chiste de uno de los hijos de Juan Manuel Santos diciendo que eso es un cuento de hadas, pues hasta allá le da su capacidad intelectual y mental. Fuera de eso, ni una sola palabra. El documento que vimos firmado por Juan Manuel Santos es falso. La participación en ese esquema de una empresa del íntimo amigo de Juan Manuel Santos y que tiene sede también en el Caribe, donde ya apareció otro escándalo en el que no se profundizó. ¿Qué pasa con la corrupción del gobierno de Santos y de él en particular? La posesión de Maduro. Hablaremos con Asdrúbal Aguilar, el gran constitucionalista venezolano, para que nos explique qué pasó, porque la Asamblea Nacional se rajó. Ahora plantea un nuevo plan de ruta y conversaciones y discusiones. Lo mismo en lo que vienen desde hace años, mientras al pueblo venezolano se lo roban, lo dejan sin comida, lo atropellan de la manera más infame, le violentan todos los derechos y cometen un verdadero genocidio que no ha sido tratado en ninguna parte ni discutido por la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional resultó más flojo y más calzonetas que todos los anteriores. Doña Theresa May y el Brexit. Menudo problema tiene la señora Theresa May. Las discusiones continúan, no se sabe qué camino tomar. El acuerdo unánime es que si la señora May presenta su proyecto ante el Congreso será derrotado. ¿Qué se sigue? En Colombia, ¿quién pagará el desastre de la línea? Porque ya nos dijeron que pues esto no se inauguró como dijo el señor Vargas Lleras, que se inauguraba en el 2016, ni como dijo Santos, que lo inauguraba en el 2018. Esto queda para finales del 2020, en las cuentas alegres que hace el gobierno en este momento, y que la cosa costará 628.000 millones de pesos. Pero hay que hacer obras de repotenciación, hay que hacer obras de reparación, hay que hacer obras de reconstrucción. ¿Quién paga? Nos preguntamos. ¿Quién paga? ¿Quién construyó mal esas obras? ¿Quién no hizo la interventoría adecuada? ¿Dónde estaba el gobierno cuando se incurrió en estos desmanes contra el Tesoro Nacional y contra la suerte del país? Es que los que no pasan por esa carretera no saben que eso une todo el occidente colombiano con el centro del país y que une a Bogotá con Buenaventura y que es el nervio vital de las comunicaciones en Colombia. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Nos lo preguntamos. ¿Y ahora qué pasa con Hidroituango? Estamos gravemente preocupados. Ha aparecido una enorme caverna y la enorme caverna significa que eso se desploma en cualquier momento. Entonces tienen que correr a ver cómo defienden la casa de máquinas. No nos han dicho finalmente ni cuál es la gravedad del problema, ni cuál es la solución, ni cuánto cuesta la solución. Pero esto esperamos que no sea así, hacemos votos porque no sea así. Puede ser el fin, el triste fin del proyecto de Hidroituango. Hay una caverna gigantesca, ya hablan de una caverna de 40 metros. 40 metros es un edificio de 12 pisos. Y esa caverna pues indica que eso se cae, que eso se cae en cualquier momento. Necesitamos la verdad en lo de Hidroituango. En los Estados Unidos, Trump está en la frontera, está en Texas, diciendo que, entre otras cosas, nunca dijo él que obligaría a México a pagar el valor del muro, nunca, nadie lo oyó, nadie dijo nada sobre el particular, que la frontera es un nido de ratas y una fuente de delincuentes que amenaza el futuro de los Estados Unidos y que la única solución es el muro. Y la única solución son los 5.700 millones de dólares que le exige al Congreso que arbitre para construir ese muro. Mientras tanto, 800.000 familias en los Estados Unidos literalmente no tienen que comer.
Hay un estudio supremamente grave, ya lo oiremos, donde dice que la capacidad de respuesta de los americanos ante una adversidad económica es muy limitada. Se queda uno pasmado ante las cifras de la incapacidad económica de las familias norteamericanas para hacerle frente a un caso como este, y es que no les pagan su salario por mucho tiempo porque están agarrados republicanos y demócratas por un tema que nadie entiende. Asesinado Miguel Gutiérrez, líder social en Caquetá, otro más para la lista. Proyectos en el aire. Vamos a ver qué pasa con el proyecto de beneficios a los corruptos, con el proyecto del impuesto predial, el del representante Ferro del Tolima, a ver si esto para, si este desangre a los bienes de los ciudadanos para en algún momento. Aquí pues Peñalosa nos metió un golpe tremendo, golpe que incidirá gravísimamente sobre las perspectivas de la construcción en Colombia, que es de lo que depende la recuperación económica del país en alguna medida. Hablamos con el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizábal Ángel. Nos comentará de la ley, que pues la ley, nunca una ley lo resuelve todo, probablemente no resuelva nada, pero por lo menos da facultades para que las cosas se resuelvan. Esta fue la ley que se salvó a la hora del naufragio de la plataforma legislativa del primer periodo de Iván Duque, que si la de Álvaro Uribe en el 2002 fue la más fecunda, la más productiva en la historia del Congreso de Colombia, la de Iván Duque ha sido la peor de todas. Se salvó por lo menos esta ley. Esperamos que el doctor Fabio Aristizábal Ángel nos cuente en qué manera será instrumento para rescatar el tema de la salud en Colombia. Se ordenó pagarle a bancos y a terceros acreedores de buena fe 630.000 millones de pesos por la Ruta del Sol 2. Cuando se cerró la Ruta del Sol 2 quedaron deudas y deudas muy importantes, entre otras con los bancos, que habían prestado plata legítimamente para que se atendiera esa obra. Nadie pagó, nadie podía pagar, pero había una norma del 2017 que lo permitía. Solamente ahora se ha ordenado que se pague ese dinero. Por lo menos que queden al día con los acreedores, a ver si se puede iniciar un proceso licitatorio para continuar una obra definitiva para el país. Y a propósito, Villeta Guaduas, ¿en qué está? La Unión Europea también rechaza posesión de Maduro. Crece y crece la audiencia. Maduro cada vez más solo. La Unión Europea no lo reconoce como gobernante legítimo de Venezuela, no lo reconoce la OEA, no lo reconoce nadie. Maduro es un gobernante espurio, es decir, es un dictador sin respaldo ninguno. También se manifiesta el Japón por el Brexit. Dice que la Gran Bretaña no puede salir de la Unión Europea. Sigue la televisión barata del Chapo. Sí, porque es una especie de televisión. Es una telenovela que ahora se lanza al aire con la noticia importantísima de que el Chapo le hacía seguimiento a su mujer y a dos de sus amantes. Entonces estamos conmovidos con la noticia. China amenaza a Taiwán. Recuerden ustedes que Taiwán, la antigua Formosa, fue la isla que se salvó de la revolución china de Mao Zedong y que armó un centro de desarrollo sencillamente fabuloso. Es uno de los países más desarrollados de la Tierra. Y entonces ahora China, que siempre ha dicho que Taiwán es parte de su territorio, lo mismo que era Hong Kong, amenaza y dice que podrán ser acusados como criminales de guerra los que sigan impulsando la independencia de Taiwán. Llegaron como tarde para descubrirlo, ¿no? En el Brasil se abre camino la fusión entre Embraer y la Boeing. La Embraer es el constructor de aviones
una fábrica de aviones muy importante del Brasil, que no era viable independientemente y que se está funcionando con la Boeing. Se habían presentado objeciones, pero ya el gobierno de Bolsonaro dijo no hay objeción. Los derechos del Brasil están bien salvaguardados, se pueden funcionar Embraer y la Boeing. Cuenta final. Dice la Fiscalía que en el año 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales. Pero eso sí, la paz de las FARC es una maravilla, una maravilla. Se quedaron con los bienes. Ahí la Fiscalía está denunciando que son dueños de no sé cuántos miles de propiedades urbanas, miles de propiedades rurales, y falta lo importante, que es la plata que tienen en el exterior. No creemos que sea también en el Banco Vaticano, a lo mejor, pero de todas maneras los bienes grandes, la tajada importante la tienen las FARC en el exterior. En economía diremos que el Dow volvió a superar los 24.000 puntos. Es una noticia muy importante. El petróleo sigue subiendo. El WTI está a 53.20 y a 62.32 el Brent. El oro está muy próximo a los $1.300 la onza Troy, a 1.293,50. Mientras tanto, el café y el azúcar, como decimos por acá, en la olla. La cotización del café en Nueva York está a miserable 1.05. Eso es absolutamente insatisfactorio. La crisis del café es una crisis enorme. Lo único que nos podía salvar era el café de calidad, los productos diferenciados. Lo que no hizo la Federación de Cafeteros en 50 años por andar haciendo negocios con el Fondo Nacional del Café. Y ya hoy en la historia recordaremos a una extraordinaria mujer, una de las más extraordinarias que pasaron por la historia. Murió a los 48 años la emperatriz Teodora y tuvo tiempo para ser artista, para ser prostituta, para ser amante de oficiales y finalmente para ser la esposa del gran Justiniano y para transformar la vida de las mujeres en aquella época en la que ya llegaba la decadencia irremisible del Imperio Romano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. También pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Rendimos homenaje a Manizales, la ciudad de las ferias en Colombia, la ciudad que le enseñó a Colombia a divertirse sin violencia, sin extravagancia, sin borracheras. La ciudad es así realmente la ciudad señora de las ferias en América, Manizales. Hoy es la gran corrida de toros en la ciudad de Manizales. Sí, señor. Y aquí está cantando el pasodoble Carmiña Gallo. No, pues mejor homenaje no se podía, doctor. Hoy. No se podía hacer. Decimos que hay en el texto que canta Carmiña, hemos encontrado dos equivocaciones frente al texto original de Guillermo González Ospina. A ver si los descubren. Claro, Manizales de Malva. Sí, señor. No es Manizales del Alma, es Manizales de Malva. Sí, señor. Y no es antes de que mi ser te amara, sino antes de que yo te amara. Sí, señor. Mi corazón te quería. Guillermo González Ospina, gran poeta de Manizales. Es que esta no es solamente una canción. ¿Cómo recordamos a Óscar Hoyos y a su papá? Bueno, y Guillermo González Ospina, el gran poeta de la feria,
que murió trágicamente en un temblor, fue prácticamente el único que murió por salir corriendo. En el momento en que salía del edificio le cayó un muro encima y mató semejante poeta que era Guillermo González Ospina. Bueno, escuchando esa canción que nos trae tantos recuerdos y que nos lleva a lo mejor de nuestra juventud y a lo mejor del presente, que sigue siendo la Feria de Manizales, saludemos la mañana a William Calderón. Me pongo erizado, doctor Londoño. Bienvenidos, pues, al espectáculo de las noticias. Doctor Londoño, buenos días, Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos, con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos, cuando son las 6:23 de la mañana. Hidroituango vuelve y juega. Luego de varios meses de distanciamiento, ayer, gobernador y alcalde de Medellín, Luis Pérez y Federico Gutiérrez, informaron que encontraron una nueva socavación de entre 30 y 40 metros, cerca de la Casa de Máquinas, en el proyecto hidroeléctrico más importante de América, el de Hidroituango. En 72 horas se entregará un estudio técnico para determinar si hay nuevos riesgos. El hallazgo entre los túneles de captación 1 y 2 en el proyecto fue explicado en una gráfica por el gerente encargado de EPM ante la ausencia del encuestador. Abro comillas. Encontramos que entre la captación 1 y 2, en el primer codo, donde empieza a bajar esta descarga, existe una perforación helicoidal de 40 metros. Hay un vacío. Es una socavación, aunque no podemos determinar cuándo se hizo. Pudo haber sido el 12 de mayo del 18, o pudo haber sido ahorita, con el ingreso de agua que se está haciendo, afirmó John Maya Salazar, el gerente general encargado de EPM, ante la notoria ausencia del encuestador de turno. Entre tanto, las alertas se mantienen como estaban: roja en Puerto Valdivia, naranja en Puerto Antioquia y amarilla en los municipios aguas abajo del proyecto. Se prevé que la próxima semana se cierre la compuerta 1 de la Casa de Máquinas. Doctor Londoño, lo que nos faltaba. Estamos en alerta roja y estamos en manos de Dios. En manos de Dios. Esto está gravísimo. No nos saben explicar la magnitud del problema, ni de dónde viene el problema, ni cuándo surgió el problema. Pero una caverna de 40 metros indica que la montaña se puede venir, porque esa caverna está creciendo, está ahí hace mucho tiempo, hay manera de taparla, hay manera de contenerla. ¿Qué es lo que va a pasar? Y a todas estas la Casa de Máquinas inundada. Sigue inundada. Recuerden ustedes que fue necesario inundarla para sacar por ahí el agua. Sí, señor. Porque no estaban construidos todavía los vertederos y se inundó la Casa de Máquinas. ¿Y esto hace cuántos meses? Y la Casa de Máquinas inundada y no se sabe qué daños causó al interior de la Casa de Máquinas. ¿Habrá ahí más cavernas? Claro, se escuchan solo los ecos de lo que ha dicho por este medio la concejal Aguinaga, que ha frenteado el tema y de qué manera. Es cierto. Hay que decir la verdad, hay verdades amargas. Nadie quiere que Hidroituango falle. Por Dios, ¿quién quiere semejante barbaridad? Pero las obras de ingeniería no fallan por problemas del suelo, ni del subsuelo, ni de nadie. Fallan por ingeniería deficiente. Esa es la dolorosa, esa es la triste verdad. En todo caso, Hidroituango, estaremos pendientes porque esta puede ser una noticia demoledora para el país. Todavía a estas alturas no se sabe con qué se va a reemplazar la energía que iba a generar Hidroituango desde este final del año y que ya definitivamente no va a generar. ¿Con qué se va a reemplazar? Fenómeno del Niño. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Muy bien, ya lo veremos.
En todo caso, pues, las cosas están de esta manera. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, se posesionó ayer para un nuevo periodo presidencial de 6 años. La ceremonia se realizó ante el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, el que fue elegido por la constituyente impuesta por Maduro después de que disolviera la Asamblea Nacional. Presidentes que asistieron al circo del asesino, solo 4, los más despreciados de la región. Miguel Díaz-Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Daniel Ortega de Nicaragua. De otro lado, Andrés Manuel López Obrador de México mandó a un encargado, lo mismo hicieron Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Y mientras tanto, el mundo reacciona y rechaza a Maduro. El vicepresidente estadounidense Mike Pence calificó la posesión como una farsa y a Maduro como un dictador y además aseguró que el gobierno de Donald Trump aumentará la presión contra lo que llamó régimen corrupto. En las primeras muestras de rechazo regional, Paraguay anunció que rompe relaciones con Venezuela, Canadá, Perú y Argentina denunciaron una dictadura y la Organización de Estados Americanos, la OEA, declaró ilegítimo al presidente Maduro. La Unión Europea lamentó profundamente que Maduro comience un nuevo periodo emanado de elecciones no democráticas y advirtió que tomará medidas si aumenta el deterioro de la situación. También, por supuesto, está la declaración del Grupo de Lima respecto a que no reconocerá al tirano como presidente. Por su parte, la vicepresidenta de Colombia dijo lo siguiente: Venezuela desafortunadamente se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Colombia, para la seguridad regional y sin duda necesitamos en este momento que termine la dictadura criminal en el vecino país. Finalmente, por supuesto, tenemos que lamentar el comportamiento de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. El presidente de ese órgano, según la Constitución venezolana, debía ayer asumir la presidencia del país. Sin embargo, lo que hizo fue convocar a un cabildo. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, llamó a un cabildo abierto para este viernes 11 de enero, que se realizará en la sede de las Naciones Unidas en Caracas a partir de las 11 de la mañana. Pidió a los ciudadanos acompañar esta convocatoria porque, abro comillas, en ella se declarará la usurpación de la presidencia de la República y se discutirá la ley de transición, cierro comillas. En redes sociales, millones de venezolanos criticaron al señor Guaidó, se rieron de su intención de reunirse en un cabildo y muchos se dedicaron a exigir al TSJ legítimo que nombre inmediatamente un gobierno que trabaje desde el exilio. En conclusión, Maduro se posesionó ante un montón de delincuentes y ladrones. La Asamblea Nacional, como muchos sabíamos, no hizo nada y los venezolanos esperan a ver si el TSJ legítimo hace algo ante la incompetencia de la Asamblea. El señor Guaidó resultó más calzonetas o cobarde, para decirlo con términos más castizos, que cualquiera de sus antecesores. Ha debido asumir ayer la presidencia, no la asumió, tal como nos lo contaba Asdrúbal Aguiar, con quien hablaremos también más adelante. El primer constitucionalista de Venezuela juzgará lo que pasó ayer y sobre todo lo que no pasó, ¿no? Lo que no se hizo. Este Guaidó le entregó otra vez en bandeja de plata el tema a Maduro, como hizo el Papa Francisco en momentos en que Maduro estaba caído. Dijo que no, que lo que había que hacer era conversar y paró todos los procesos que se adelantaban para tumbar al tirano. Esta pues es la situación en Venezuela. ¡Qué dolor nos produce esa! Doctor, es la que hay que recordar que esta gente de la Asamblea Nacional es la misma de la MUD, entonces pues no podemos esperar otra cosa. Bueno, también es nuestra patria amada. Qué dolor nos causa. Mientras tanto, los niños se mueren de hambre, quedan con retardo mental, los ancianos no tienen socorro, en los hospitales no hay elementos quirúrgicos, ni hospitalarios, ni drogas, ni nada. La pobreza de Venezuela es enorme, en el país más rico de América y probablemente más rico del mundo. Eso es lo que hacen unos patanes ladrones cuando se toman una nación. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana siguiéndole la pista, siguiendo el rastro de esta publicación, de estas denuncias que ha traído el periodista Gustavo Rugeles a través del portal El Expediente. Unas denuncias que dan
cuenta valga la redundancia, una cuenta del expresidente Juan Manuel Santos que tendría casi 400 millones de dólares en el banco en el Vaticano. Una denuncia pues con documentos en mano y que ayer dio para conocer más documentos. Ayer el periodista Rugeles publicó una carta fechada del 16 de noviembre de 2018 en donde el Banco del Vaticano reporta un saldo de 395 millones de dólares en la cuenta de Juan Manuel Santos. El documento que publica el periodista Rugeles es firmado por Jean-Baptiste de François, el presidente del IOR, el Instituto para las Obras Religiosas, o más conocido popularmente como el Banco del Vaticano. Este documento se suma a los otros que ya había publicado antier el periodista Rugeles y pues que muestran que el expresidente Santos tendría una millonaria cuenta en el Vaticano. A esta situación se suma una denuncia presentada por 3 ciudadanos: Víctor Velázquez de Reyes, abogado; Eduardo Padilla Hernández; Sixto Alfredo Pinto y Leonel Guerrero Aguas. Ellos le dirigieron ayer una carta a José Jaime Uzcategui, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde le solicitan que establezcan si hay posibles faltas disciplinarias, fiscales y eventuales ilícitos. Así que le piden a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que inicie la investigación. Por su parte, el abogado Víctor Velázquez también le solicitó a la DIAN información al respecto y le remitió, por supuesto, copia de todas estas denuncias que ha traído el expediente. Denuncias que se fundamentan en información que aparentemente ha sido filtrada por el diácono Jorge Sonante. Él es un argentino que desde el año pasado ha estado filtrando estos documentos. Ya lo hizo para los Kirchner, lo hizo para otros mandatarios. Ahora lo que se conoce pues es estos documentos relacionados con Juan Manuel Santos. El diácono Jorge Sonante, que se presenta como un diácono permanente de la Iglesia Católica Romana, esposo y padre de familia, como un activista social, teólogo, licenciado en administración, pues dio una entrevista ayer en los 99.9 FM de Mar del Plata. Escuchemos 2 apartes muy breves de lo que dijo con respecto a esta investigación del expediente. Pero nunca en los 2019 años pensaron que iba a haber una filtración de los datos bancarios secretos del Lyon. Pero la hubo. Porque claro, bueno, como la hubo, ahora todos están viendo que hay muchos que tratan de tirar la noticia abajo, que es falsa y que todo el otro, pero en realidad no es nada falso, son todos documentos reales, copias de los documentos reales, de que cada presidente asumió un acuerdo con Francisco y que firmó para tener un número de cuenta en ese Instituto de Obras Religiosas que iba a ser, en una palabra, lo iban a sacar, pero al final no lo sacaron y lo convirtieron en una banca offshore, ¿no? Claro. Pues ese es el diácono Jorge Sonante quien explica cómo se ha venido dando esta filtración. También anuncia que vendrán más documentos esta semana y la semana entrante, pero también justifica estas filtraciones y estas investigaciones. Escuchemos. Yo estoy poniendo todo de mí para que la gente sepa la verdad. Estoy poniendo todo de mí para que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, sea defendida de esto. Porque la están utilizando gente de la calaña política, empresarial y bueno, y mismo de la iglesia. Estoy hablando políticamente, sí. Desde el norte, desde Hillary Clinton, desde Obama, bueno, toda la parte de Latinoamérica, ya sabemos los presidentes que hay, Soros, hay grupos empresariales también. Lo único que hacen es pusieron a un interlocutor en el puesto más grande del mundo, que es Francisco, y bueno, están tratando de armar todo ese famoso que dicen, algunos dicen que es el orden mundial y demás. Bueno,
Pues ese es el diácono Jorge Sonante quien justifica su investigación, se va a lanzar en ristre contra el Papa Francisco y también anuncia que vendrán más documentos. Así que pues es una investigación que, insistimos, no ha tenido la repercusión que uno esperaría en la gran prensa, en los grandes medios de comunicación. En las redes sociales sí que se sigue moviendo muchísimo y pues al punto que ya ha dado pie para que ciudadanos como los que ya mencioné pues hayan presentado denuncias y derechos de petición ante la DIAN y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto seguramente seguirá avanzando y nosotros desde la hora de la verdad seguiremos la pista de lo que el expediente y el diácono Jorge Sonante publiquen y hagan conocer a la opinión pública colombiana. Esto sería lo más grave en la historia de 20 siglos de la Iglesia Católica. Así de sencillo. Pero para Colombia sería pues otra catástrofe moral. Es que nos digan que esas firmas no son de Juan Manuel Santos, porque ahí están las firmas de él. Y las firmas de él involucrando a una compañía que abiertamente es de él y donde hay personajes colombianos de primera línea que estremecerán al país y que ya fueron medio investigados en el Caribe y eso se silenció, eso se cayó en una entidad además manejada por la Superintendencia Financiera de Colombia que no se puede quedar callada. Y a todas estas, Sergio, preguntémonos si el Senado de la República seguirá manteniendo la autorización a Juan Manuel Santos para que deje el país. Seguramente, doctor Londoño. Sería bien oportuno que le dijeran que no puede salir mientras no deje claro cómo es esta cosa de los 395 millones de dólares de sus cuentas en el Banco del Vaticano. Pero no le pidamos peras al olmo. Bueno, Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Un juez federal de Miami negó la libertad bajo fianza solicitada por la defensa de Andrés Felipe Arias porque consideró que existe un riesgo de fuga por parte del exministro de Agricultura. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe estuvo presente en la audiencia y habló en defensa de Arias, pero esto no fue tenido en cuenta por parte del juez por decir que no es un representante del gobierno de Colombia en este caso. Durante la audiencia también se revisó la carta enviada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, donde se solicita la libertad del exministro, pero el juez estimó que esta era una opinión personal del diplomático y no una petición oficial del gobierno de Colombia. Andrés Felipe Arias está injustamente y por presiones del gobierno de Juan Manuel Santos detenido en una cárcel de Estados Unidos por una solicitud de extradición de la justicia colombiana. Recordemos que el tratado no está vigente entre los países. También recordemos que en noviembre del año pasado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a favor de Arias y emitió un concepto donde se asegura que al exministro se le están violando sus derechos fundamentales y que se le debe permitir una segunda instancia. Doctor, mientras no se ve un comprometido apoyo por parte del gobierno colombiano, en redes sociales cientos de usuarios le demostraron a Andrés Felipe Arias su apoyo y todo su cariño. Sí, señor. ¿Y por qué usted dice que está por obra de Juan Manuel Santos? En este momento está por obra de Iván Duque y del doctor Carlos Holmes Trujillo. Porque si se hubieran presentado ayer en la audiencia en Miami y hubieran dicho que no hay mérito porque no lo hay, porque no hay sentencia ejecutoriada contra Andrés Felipe Arias, hay una sentencia de primera instancia que está recurrida, no es una sentencia ejecutoriada, eso está claro. Si lo hubieran dicho, Andrés Felipe Arias estaría en libertad. ¿Por qué lo dejaron en la cárcel? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué interés tienen Duque y Trujillo en que Andrés Felipe Arias se quede en la cárcel? Ese es un desafío a quienes participamos del Centro Democrático, a quienes consideramos que esta es la más grande injusticia que se ha cometido con toga en Colombia, la injusticia contra Andrés Felipe Arias. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pues pasan los días y nos vamos enterando cada vez más de la fortuna de la guerrilla de las FARC. En las últimas horas conocimos de un informe que la Fiscalía le entregó a la JEP, Justicia Especial sobre la Paz, sobre las rentas de las FARC por cuenta de la minería ilegal
el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Pero lo que más grave me parece a mí de esta noticia es que tal será la cantidad de plata que tiene las FARC y que logró a través del narcotráfico, que el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que ese dinero es imposible de cuantificar. De acuerdo con este informe, la financiación de las FARC provino principalmente del narcotráfico, lo que no es un secreto, donde solo en el 2006 se pudieron contabilizar un poco más de 7 billones de pesos en ganancias. En el caso del secuestro en el periodo de 1996 a 2012, las rentas por secuestro ascendieron a 3,6 billones de pesos. Adicional a esto, la Fiscalía entregó dentro del informe el consolidado de bienes muebles e inmuebles que estaban en poder de las FARC hasta el 2016 y que fueron objeto de extinción del dominio. Se trata de 548 predios urbanos, de 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes, 1.166 automotores, 232 activos en el exterior y evidencia de caletas de dinero. De acuerdo con el ente investigador, hay evidencia de más dinero y de caletas en dólares que la guerrilla de las FARC esconde claramente. Que seguro están muy preocupados ahora mismo los de las FARC porque ese dinerito, parte del que deben tener, estaría en Venezuela, razón por la que ayer decían que el nuevo mandato de Maduro era legal y que era legítimo y que además representaba la verdadera revolución bolivariana. Estos sujetos de las FARC entregaron una lista de bienes donde había platos, cucharas, pocillos, escobas y traperos, entre otras cosas. Siempre dijeron que no tienen un peso ni para ellos y mucho menos para poder hablar de reparar a las víctimas. Esto decía alias Iván Márquez. La FARC no tiene dinero, pues todas las cuentas bancarias de las FARC en estos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Todas. Todas. Pero es que nosotros no tenemos. Él dice que no tienen, pero de acuerdo con Forbes, la revista especializada en temas de el ranking de los más ricos del mundo, las FARC son el tercer grupo terrorista más rico. Después de ISIS y de Hamas, cuantificaron la fortuna de esa guerrilla en $600 millones al año. Ahora pues, estas evidencias quedan en manos de la Justicia Especial para la Paz, que deberá usar ese informe que da cuenta de las faltas de los guerrilleros a aportar verdad, uno de los compromisos para seguir en esa jurisdicción. Pero si este asunto se maneja como se está manejando el de Jesús Santrich, ya sabemos en qué va a terminar esta noticia. Sí, va a terminar en lo que ha terminado todo esto. Esto es una farsa y la JEP es la encargada de legitimar los bienes de las FARC y a las personas de las FARC. Ahí sigue con la patraña, con lo de Jesús Santrich, y ahí seguirá y va a decir que no tiene pruebas suficientes y que no permite la extradición, y al diablo con las relaciones exteriores de Colombia. Y como no hay Cancillería, y como no hay gobierno, y como no hay nada aquí, con Colombia se hace lo que les da la gana. Y en un minuto estaremos con el doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud. La superintendencia tiene instrumentos, tiene capacidad de manejo. ¿Cómo está la situación de la salud en Colombia? Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud, estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Esta es la hora de la verdad.